a continuar con la lectura mecánica, ¿verdad? Estamos hablando sobre lo que son los pájaros. Este es el cuento que estamos leyendo. ¿Va? ¿Quién nos quiere compartir en esta mañana? Estábamos conociendo al personaje, a Nat, ¿verdad? Que era un granjero que dice que pues no trabajaba toda la semana, así que él está observando cómo las aves, en este caso, unas están emigrando porque ya está entrando el otoño-invierno, entonces ya su clase les hace pues emigrar, mientras que las que se quedan, dice que las observa un poquito como tristes, digámoslo así, ¿verdad? Por el hecho de que se tienen que quedar, no pueden emigrar, pero es por la misma condición, ¿verdad? Por su misma clase. Voluntario o voluntaria que quiera leer, por favor. No hacemos lectura mecánica, entonces. Buenos días. Buenos días. Va, si quiere, bueno, busquemos la página 100. Ahí justo comienza la página, dice, como que apenas podía ver lo que estaba haciendo cuando se hallaban sobre mí y me daba el sol en los ojos. Me da la impresión de que va a cambiar el tiempo. Será un invierno muy duro, por eso están inquietos los pájaros. Ya nos ubicamos ahí en la página 100, por favor. Estamos en el cuento Los pájaros. Vamos bien. Rigo, continuamos. Gracias. Hola, Cecia. Comienzo a leer desde Al cruzar. Sí, por favor, gracias, Cecia. Ok. Al cruzar los campos y bajar por el sendero que conducía a su casa, Nat, con el último destello del sol, vio a los pájaros reuniéndose todavía en las colinas del oeste. No corría ni un soplo de viento y el grisáceo mar estaba alto y en calma. Sigo leyendo. Sí, por favor, gracias. Destacaban los setos en la coronaria, aún en flor, y el aire se mantenía plácido. El granjero tenía razón, sin embargo, y fue esa noche cuando cambió el tiempo. El dormitorio de Nat estaba orientado al este. Se despertó poco después de las 2 y oyó el ruido del viento en la chimenea. No el furioso bramido del temporal del sudoeste que traía la lluvia, sino el viento del este, seco y frío. Resonaba cavernosamente en la chimenea y una teja suelta batía sobre el tejado. Sigo leyendo. Hasta ahí está bien, gracias, Cecia. Vaya, continúe Alonso, por favor, y después Alexandra. Nat prestó atención y pudo oír el rugido del mar en la ensenada. Incluso el aire del pequeño dormitorio se había vuelto frío. Por debajo de la puerta se filtraba una corriente que soplaba directamente sobre la cama. Nat se arrebujó en la manta, se arrimó a la espalda de su mujer, que dormía a su lado, y quedó despierto, vigilante, dándose cuenta de que hallaba receloso sin motivo. Fue entonces cuando oyó unos ligeros golpecitos en la ventana. En las paredes de la casa no había enredaderas que pudieran desprenderse y rozar el cristal. Escuchó y los golpecitos continuaban, hasta que, irritado por el ruido, Nat saltó de la cama y se acercó a la ventana. La abrió y al hacerlo algo chocó contra su mano, pinchándole los nudillos y rasándole la piel. Vio agitarse unas alas y aquello desapareció sobre el tejado detrás de la casa. Sigo leyendo. Va, muy bien, continúe entonces ahorita Alexandra, por favor. Era un pájaro. ¿Qué clase de pájaro?
Él no sabía decirlo. El viento debía de haberle impulsado a guarecerse en el alféizar. Cerró la ventana y volvió a la cama, pero sintiendo humedad en los nudillos. Se llevó la mano a la boca. El pájaro le había hecho sangre. Asustado y aturdido, supuso que el pájaro, buscando cobijo, le había herido en la oscuridad. Trató de conciliar de nuevo el sueño. Vale, gracias. Ivonne, por favor. No pude escuchar la parte donde se quedó, señor. Donde dice, estamos en la página 101, en el primero, segundo, tercer párrafo, pero al poco rato volvieron a repetir. Pero al poco rato volvieron a repetirse los golpecitos, esta vez más fuertes, más insistentes. Su mujer se despertó con el ruido y dándose la vuelta en la cama le dijo: «Echa un vistazo a esa ventana, Nat. Está batiendo». «Ya la vi», respondió él. «Hay algún pájaro allá afuera que está intentando entrar. ¿No oyes el viento? Sopla del este y hace que los pájaros busquen dónde guarecerse». «Ahuyéntalos», dijo ella. «No puedo dormir con ese ruido». Se dirigió de nuevo a la ventana y al abrirla, esta vez no era un solo pájaro el que estaba en el alféizar, sino media docena. Se lanzaron en línea recta contra su rostro, atacándolo. Soltó un grito y golpeándolos con los brazos consiguió dispersarlos. Al igual que el primero, se remontaron sobre el tejado y desaparecieron. Dejó caer rápidamente la hoja de la ventana y la sujetó con las aldabillas. «¿Has visto eso?», exclamó. «Venían por mí, intentaban picotearme los ojos». Se quedó en pie junto a la ventana, escudriñando la oscuridad, y no pudo ver nada. Su mujer, muerta de sueño, murmuró algo desde la cama. Muy bien. Rigo, por favor. Gracias. No estoy exagerando, replicó él, enojado por la insinuación de la mujer. Te digo que los pájaros estaban en el alféizar, intentando entrar en el cuarto. De pronto, de la habitación en que dormían los niños, situada al otro lado del pasillo, surgió un grito de terror. «Es Gil», dijo su mujer, sentándose en la cama completamente espabilada. «Ve a ver qué le pasa». Nat encendió la vela, pero al abrir la puerta del dormitorio para atravesar el pasillo, el corriente apagó la llama. Sonó otro grito de terror, esta vez de los dos niños, y él se precipitó en su habitación, sintiendo inmediatamente el batir de alas a su alrededor en la oscuridad. La ventana estaba abierta de par en par. A través de ella entraban los pájaros, chocando primero contra el techo o rectificando su vuelo. Se lanzaban sobre los niños tendidos en sus camas. «Tranquilos, estoy aquí», gritó Nat, y los niños corrieron llorando hacia él, mientras en la oscuridad los pájaros se remontaban, descendían y le atacaban una y otra vez. «¿Qué es, Nat? ¿Qué ocurre?», preguntó su mujer desde el dormitorio. Nat empujó apresuradamente a los niños hacia el pasillo y cerró la puerta tras de ellos, de modo que se quedó solo con los pájaros en la habitación. Tomó una manta de la cama más próxima y, utilizándola como arma, la blandió a diestra y siniestra en el aire. Notaba cómo caían los cuerpos, oía el zumbido de las alas, pero los pájaros no se daban por vencidos, sino que una y otra vez volvían al asalto, punzándole las manos y la cabeza con sus pequeños picos agudos, como las afiladas púas de una horca. La manta se convirtió en una arma defensiva. Se la enrolló en la cabeza y entonces, en la oscuridad más absoluta, siguió golpeando a los pájaros con las manos desnudas. No se atrevía a agarrarse a la puerta y abrirla, no fuera que al hacerlo lo siguieran los pájaros. Vale, No muy bien, muy podía bien. Perdón que le interrumpa, hasta ahí vamos a llegar. Vale, muy bien. ¿Qué les parece esta historia? Interesante. ¿Verdad que sí?
Yo creo que nunca, ¿Pero por qué los pájaros atacaban entonces? hay una, Por realmente, un cambio de clima, dicen en el libro. hay una razón, como les dijera, bien importante, que a medida que usted la lean, que tiene que ver mucho con el efecto de la naturaleza, ahí va a entender el por qué. ¿De acuerdo? Pero sí impacta un poco, ¿verdad? Esta parte. Va, muy bien. Vamos a comenzar entonces ahora. Vamos a hablar un poquito de lo que son los elementos de la narración literaria, que es el tema que vamos a desarrollar. Pero antes vamos a terminar de hacer lo que tenemos pendiente de la página 41, ¿verdad? Que nos quedamos solo vamos a terminar de hacer esas actividades, pero antes de comenzar, vamos a ver para nosotros qué es la empatía, chicos. Si yo digo que la empatía es ponerse en el lugar del otro, ver cómo te sentirías si te hicieran lo mismo, sea amable. Eso le hace falta a este mundo. ¿Podemos nosotros fomentar la empatía? Porque dices ponerse en el lugar de otro, ver cómo te sentirías si te hicieran lo mismo. ¿Lo hacemos nosotros o no lo hacemos? En algún momento. A veces. A veces, ¿verdad? Claro. Y lo ideal es que siempre, ¿verdad? Nosotros podamos, ¿qué? Ser empáticos, tener empatía. Muy bien. Eso es irlo practicando, ¿verdad? Porque ahí está, nosotros lo podemos hacer, pero a veces como que se nos olvida, ¿verdad? Y ahí andamos muy, muy preocupados. Antes de comenzar con la actividad en sí, el día miércoles ustedes me van a entregar una actividad, ¿verdad? Que es sobre los mejores relatos de terror llevados al cine. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Va a escoger un cuento. Hasta el momento nosotros hemos comenzado a leer, hemos leído Los ladrones de cadáveres, El gato negro, La familia del Burdarak, ahorita que estamos leyendo Los pájaros, o sea, ya llevamos 4 muestras de las cuales usted puede escoger la que usted quiera, ¿verdad? Yo prefiero creo que ya sé cuál prefiero, señor. Ajá, va, muy bien. Entonces, cuando usted escoja su cuento, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a ilustrar. Yo quiero que usted ilustre, o sea, de ese cuento usted después escoge un escena. Si yo quiero ilustrar, por ejemplo, ahorita que estábamos leyendo cómo los pájaros están entrando a la habitación de los niños, que son 2, ¿verdad? Porque dicen niños, ay, a todo esto no le llamaba la atención que dice que están en la oscuridad. Que no hay una forma de iluminar la habitación. Porque cuando yo escucho ruidos por la noche, lo primero que hago es encender la lámpara, ¿verdad? La luz, ¿o no? Ajá, Yo también hago eso, señor. ¿Hola? Yo no sé, yo me cobijo todos los pies, me da miedo. Bueno, Yo también sí. hago eso, señor. Ajá, claro, o sea, así es la Es que nos reacción. van a jalar de los pies. Pero después usted Nos va van a a jalar de entender los por pies. qué están en oscuridad. Pero vayan, o sea, todo eso, En la oscuridad. lo que pretende en este caso el autor es que nosotros, pues estemos más pendientes, ¿verdad? Porque la idea, la idea es que nosotros terminemos de leer el cuento y todos esos elementos, ya cuando veamos las características del cuento de terror, ya vamos a ir viendo por qué son tan importantes. Entonces, regresando a la tarea. Usted me va a ilustrar una escena de su preferencia y después del cuento de su preferencia, la preferida, el que usted quiere ilustrar, y después me va a explicar por qué lo hizo, por qué le impactó tanto ese cuento. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a hacer. Y esto usted me lo va a mandar a este correo, ¿verdad? lenguapini2020@gmail.com. Y aquí tenemos los cuentos que yo, bueno, de hecho los que trae el libro, ¿verdad? De los que usted puede escoger uno nada más.
Eso usted le toma una fotografía, necesito que lo haga en su cuaderno para que no se nos vaya a perder, ¿verdad? Lo puede hacer en una página de papel bond y lo pega en el cuaderno, no hay ningún problema. Pero lo que quiero es que esté en el cuaderno, que no se le vaya a salir volando ahí esa tarea, ¿verdad? Y me la envía el día miércoles. Y ahí ya tenemos nuestra segunda nota, ¿verdad? Del primer 35%. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? No. Todo bien. Vale. Entonces va a ser en una Señor, página yo- de papel. Tengo una La pregunta. pueden hacer, ya voy, ya. La pueden hacer en una página de papel bond y la pegan en el cuaderno. No hay ningún problema. El dibujo, ¿verdad? Y después la letra ya la hacen en el cuaderno. Sí, diga. Señor, yo pensaba que teníamos que leernos toda la obra y digamos ahí nos iban a hacer preguntas de como la vez anterior. Ah, en la plataforma. No, no, no. Hoy va a ser. Yo sí había entendido. Ujú. Pero igual. Solo un cuento, ¿verdad? Si vas a escoger un cuento, los cuentos hay que leerlos todos, así como vamos leyendo ahorita, ¿verdad? Sí. Ujú, claro. Sí. Va, muy bien. Señorita, Diga. Sí. Hola. una pregunta. Y sobre lo del cuento, ¿solo lo vamos a dibujar o vamos a escribir así preguntas? Los van a dibujar y usted va a hacer una pequeña reflexión del por qué le gustó tanto ese cuento en especial. No está complicado, ¿verdad? Señor, ¿cuál es su correo? Aquí está, ve. Lengua Pini 2020 Gmail. No lo ven, si no se lo voy a escribir quizás. Vamos a ver. Que hay un error en el otro. ¿Sí se ve? Ese es. Que también está en el manual de convivencia, ¿verdad? Aquí lo tenemos. lenguapini2020@gmail.com. ¿De acuerdo? Allí le vamos a mandar la tarea, señor. Sí, por favor. Si en dado caso usted tuviese problemas con el correo, no hay ningún problema. Me escribe en WhatsApp y mire, aquí le ¿Me mando. puede dejar el correo? Aquí quizás se los voy a mandar ¿en qué? En el... Ay, pero igual, ¿verdad? Porque no lo van a ver. Es que lo borré. Ay, perdón que lo borré. Pero sí, ahí está en el manual de convivencia. Y ahí también va a estar en la guía de esta semana. Ahí se lo voy a dejar. Para Señor, mándalo al chat que le tomen captura. Sí, eso voy a hacer. Va, veamos. Bueno, necesito que vayamos avanzando. Vamos a terminar, ya tenemos el libro ahí listo, ¿verdad? Sí. Estábamos desarrollando esta actividad y estábamos viendo, muy bien, cómo aquí, ¿verdad? Nos habíamos quedado acá, ¿verdad? Explica por qué se le llamaba la muerte roja a la enfermedad que azotaba la región. Y aquí decíamos porque aparecían estas marcas rojas, ¿verdad? En los poros, en el rostro. Púrpura. Ajá. Y las manchas púrpuras en el cuerpo, ¿verdad? Vamos bien. Ahora, esta pregunta me recuerdo que alguien ya la había explicado. Explica por qué el narrador está en tercera persona. Cuando hablamos de tercera persona es la forma en que se está narrando la historia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice, cuando los ojos del príncipe próspero se fijaron en aquella figura espectral, o sea, está hablando, yo estoy hablando sobre alguien más, eso es tercera persona. Yo como... Porque se está hablando de ellos, no de correcto, uno de estoy nosotros. hablando de Sería ellos. la primera y la Vale, entonces, muy bien. En este caso, entonces, ¿por qué hay un narrador en tercera persona? Porque conoce toda la historia previamente. Porque conoce toda la historia previamente, coma, no se involucra en el relato
no se involucra en el relato y describe todo lo que ve. Y describe todo lo que ve. ¿Cómo era, señor? Bueno, dijimos. Conoce, porque conoce todo previamente. Coma. No se involucra en el relato. No se involucra en el relato. Y describe todo lo que ve. Y describe todo lo que ve. Vaya, veamos. Después dice, analiza el protagonista y el antagonista. El protagonista, ¿cómo lo podemos identificar en una historia? Es el que más aparece o el que más actividad tiene en el cuento. Muy bien, es el que aparece más porque va a tener más actividades en el cuento, hace más acciones. En este caso, ¿quién sería el protagonista? El príncipe. Correcto, el príncipe próspero, porque vemos que él escoge a muchas personas, ¿verdad? A sus conocidos, a sus amigos, y se aísla en una abadía, ¿verdad? Ahora bien, el antagonista, ¿quién le estaría impidiendo al príncipe próspero que lograra toda esa hazaña, que lograran sobrevivir? La máscara roja. La máscara roja. Muy bien. La muerte roja, la máscara de la muerte roja. Veamos, la 8 sí ya es libre, dice, argumenta, o sea, para usted, ¿verdad? Si fue correcto que el príncipe se haya encerrado en la abadía con sus amigos. Eso es libre. Alguien puede decir que sí, y usted escribe sí, por esto y esto, no, por esto y esto. ¿Cómo consideran ustedes? ¿Quién dice sí? Que estaba bien. ¿O quién dice no? Yo digo que no fue no porque fue egoísta. Bueno, muy bien. Había que darle la oportunidad a la mayoría de personas que pudiera hacerlo, ¿verdad? Definitivamente. Muy bien. Entonces dice, ahora vamos a practicar la empatía. Si fueras el príncipe próspero, ¿qué solución hubieras planteado ante tal situación? Imaginémonos que somos nosotros el príncipe próspero. ¿Qué solución hubiésemos dado? Me agarra estrés. Claro, pero acuérdese que es por el bienestar de todos y de usted mismo como príncipe. ¿Qué solución hubiésemos podido dar? Nos vamos todos de vacaciones a una playa. Ah, vaya, muy bien, por ejemplo. Todos nos quedamos encerrados, dice, ¿verdad? Todos bien guardaditos en casa. ¿Qué más? ¿Qué otra solución propondríamos ante esta situación? Aislar a los enfermos de los sanos. Ajá. Y darles o proporcionarles, Ayudar a todos obviamente, lo mejor, ¿verdad? Para que se pudieran ellos recuperar. Vaya, entonces después dice, inventa un final diferente a partir de tu solución. Trabaja en tu cuaderno. Eso ya va a quedar libre, si usted lo quiere hacer, ¿de acuerdo? Porque ahorita ya vamos con el siguiente. Si no hay dudas. No hay dudas, chicos. Vaya, muy bien.
señor. Vaya, veamos. Vamos a hablar entonces ahora de los elementos de la narración literaria. A ver, nosotros en este caso estamos leyendo cuentos de terror. ¿Cada uno de estos cuentos es una narración? Sí, ¿verdad? Porque es una narración, porque el narrador, valga la redundancia, nos está contando la historia, ya sea desde un punto de vista personal, porque lo está viendo, porque lo está viviendo, o porque definitivamente solo lo está observando. Recordamos, por ejemplo, en el caso del cuento El gato negro, vamos a ver quién se recuerda, quién está contando la historia. El que, pero en el hombre que asesinó a la mujer. Muy bien, el protagonista, el mismo narrador. Muy bien. Ujú. El mismo que vivió la historia. El mismo que vivió la historia, excelente. Va. Entonces, aquí es donde ya vamos a hablar un poquito todos estos elementos. La trama, los personajes, el tiempo, el espacio, la acción y el narrador. A ver, esto es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque lo vamos a estudiar en forma separada, pero no podemos tenerlos separadamente, ¿verdad? Y decir, no, en esta historia no va a haber un narrador. Porque si no hay un narrador, ¿podríamos contar esta historia? No. No, ¿verdad? Si no tuviésemos personajes que hagan las acciones, ¿tendríamos historia? No, entonces a pesar que nosotros lo vamos a estudiar un poquito separados, estos funcionan en conjunto, no pueden aislarse y no son independientes, ¿de acuerdo? Para que nosotros lo veamos. Entonces, la narración, ¿qué es? Es el acto de relatar historias reales o ficticias. En el caso, por ejemplo, de estos cuentos de terror, va a jugar mucho el papel de ficción, ¿verdad? Una parte imaginaria pudiese pasar de cosas reales, sí, dependiendo de un contexto, ¿verdad? Pudiese suceder. Cuando leamos, por ejemplo, mañana, creo que La Mosca nos toca leer, y si no lo escribieron. Bueno, cuando comencemos a leer La Mosca, por ejemplo, vamos a ver un cuento que mezcla terror con la parte de ciencia ficción, porque acá estamos hablando de que hay un invento, ¿sí? Que va a ser ahí un cambio genético y que es lo que va a crear, en este caso, la historia en sí. ¿Por qué se llama el cuento La Mosca? Cuando usted escucha el título, ¿qué se imagina? Una mosca. Una mosca, correcto, pero ahí vamos a leer por qué es tan importante esta mosca dentro del cuento y ahí lo va a ver. Entonces, es bien importante que nosotros vayamos relacionando todo esto. Va, muy bien. Señor, entonces, diga. Señor, Diga. Todos los que hayan visto la película ya saben. Pero es que la película es bien diferente al cuento. Es diferente. Pero ya se pueden ir dando una idea. Sí, eso sí. Ay, no, pero es que no les puedo contar el cuento. Sí, pero cambia bastante. Yo porque sí, la película ya la vi, ¿verdad? Es bien impactante, siento yo más cuando ya sale ahí el efecto de la mosca. Ahí lo lee, va a ver que es bien impactante. Va, muy bien, entonces, la narración. ¿Qué es eso de la narración? Ayúdeme, Cristian, a leer, por favor. Va, ¿quién me levantó la mano ahorita, por favor? Va, entonces dice, vamos a ver, ¿quién me iba a ayudar a leer? Que yo silencié el audio. De los que levantamos la manita ahí, por favor. Concepto y elementos de la narración literaria. La narración es la forma de contar hechos reales o ficticios. Responde al principio de interés. Se cuenta algo que resulta interesante al receptor, ya sea por el modo en que está contando o por la novedad que representa.
Puede referir actos de manera general, por ejemplo, ayer tardé 5 horas en llegar a mi casa, o bien puede constituir escritos de muchas páginas, como ocurre con una gran cantidad de novelas. La narración posee varias formas para interesar al lector, a fin de que prosiga sumergido en el mundo de la ficción. Para lograr estos efectos se combinan elementos como la trama, los personajes, el tiempo, el espacio, la acción y el narrador. Muy bien. Podemos referir actos de manera general o ya actos más específicos, ¿verdad? Ahí lo que va a depender mucho es de lo que el narrador en sí nos está contando. Cuando hablamos del narrador es igual a decir el autor o la autora. Vale, por ejemplo, ¿quién escribió El gato negro? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, muy bien. Entonces, ¿el narrador es Edgar Allan Poe en ese cuento, en El gato negro? En el narrarse momentos, dentro del cuento es el protagonista. Muy bien. Entonces, no, ¿verdad? Porque en este caso, Edgar Allan Poe le da vida a un narrador y en este caso, muy bien, como usted dice, es el protagonista. Entonces, es diferente decir autor a decir narrador, porque el autor crea a ese narrador. Y en este caso lo estamos viendo con Edgar Allan Poe en El gato negro, donde le da vida a este narrador que es su protagonista, que de hecho nunca conocemos el nombre porque no lo dice. Veamos entonces ahora qué es esto de la trama. La trama es bastante importante porque vamos a tener un inicio, un nudo y un desenlace. El inicio. ¿Qué es lo que plantea el inicio? Aquí podemos estar hablando de los personajes, podemos conocer a personajes, podemos conocer el lugar y el tiempo, nos puede ubicar en el espacio, en qué lugar se está desarrollando la acción dentro de esa historia. ¿Vale? Por ejemplo, cuando estamos leyendo, me voy a quedar con El gato negro. ¿Qué pasaba aquí con El gato negro? Veíamos que el protagonista ya vivió la historia y ahí nos está ubicando en el tiempo y estamos conociendo quién es ese narrador, porque usted se recuerda, decía que estaba, ¿en qué lugar estaba? Físicamente, ¿dónde estaba este personaje? Los hechos sucedieron en su casa. Ajá, correcto. Todo sucede en su casa, pero ¿en qué lugar se encuentra él cuando está contando la historia? Estaba en su casa. En la cárcel, me imagino. Muy bien, en la cárcel. Él estaba en la cárcel porque ya estaba esperando esa sentencia que le podían dar, ¿verdad? Y que pudiese haber sido una sentencia de muerte. Por eso es que él quiere dejar todo por escrito para que todo el mundo se entere, aunque a pesar de toda esa situación, dice a él, lo pudiesen tildar de loco, ¿verdad? Vamos bien, entonces ese es el inicio. El nudo ya vendrían a ser todas las acciones, ¿verdad? Que veíamos, por ejemplo, cómo el narrador va contando de cómo pasó su experiencia con los animales, de ser una persona bastante amable con ellos, cuando estamos viendo que va cambiando él como personaje, ¿verdad? Sus acciones, ya ahora ya los maltrata y todo eso. Eso viene a ser el nudo. Y el desenlace es ¿qué sucedió realmente? Yo creo que ya los que han leído este cuento sí me van a entender, porque ahí estamos viendo que se contesta todo, ¿verdad? O sea, el por qué él va a la cárcel, qué pasó con el gato negro, si en realidad en este caso reencarnó en otro gatito, qué pasó, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, esta estructura es una estructura lineal, porque tiene un inicio, nos lleva a un desarrollo o un nudo, y nos lleva a ese punto clímax, que es la parte más emocionante, y después, pues entonces nos da la respuesta de todo lo planteado en el inicio. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es algo así, digámoslo, como
muy nuevo, ¿verdad? Sino que nosotros perfectamente lo logramos identificar en cada una de las lecturas. Sí, y lo que sí estamos haciendo ahorita es darle ese seguimiento en la parte teórica, porque ya en la parte práctica usted perfectamente lo puede hacer. ¿Vale? Por ejemplo, en un cuento, bueno, en este de la marca de la muerte roja, ¿verdad? Podemos comenzar, por ejemplo, lo que teníamos en el libro, y ahí nos está describiendo, o sea, en qué momento se encuentra, en este caso, esta población, ¿verdad? Que vemos que esta enfermedad es la que ha devastado la región ya durante mucho tiempo. Ahí nos vamos ubicando dentro de lo que es la historia. ¿Va? Entonces, veamos. ¿Se entiende más o menos esto? Señor. Va, muy bien. Hoy sí, vamos a leer. Y vamos a tratar de irlo aplicando a los cuentos, porque esa es la idea, ¿verdad? Irlos aplicando a los cuentos que nosotros vamos leyendo. En el inicio se expone la situación inicial. En el caso, por ejemplo, de los pájaros, ¿cuál es la situación inicial que se estaría presentando? El primer pájaro que arruinó a Nat. Ajá, pero en ciencia, al inicio de la historia, que era lo que habíamos leído, Que los pájaros estaban migrando por el frío y que algunos se quedaron. Pues bien, pero aquí en el inicio, cuando dice el 3 de diciembre, el viento cambió de la noche a la mañana y llegó el invierno. De lo que sucede y de los personajes. Correcto, de los personajes, pero específicamente sobre quién está hablando. Sobre Nat Hawking. Entonces ahí es donde estamos viendo, ¿verdad? Personajes, el lugar y el tiempo, y nos ubican en la historia. Vale, entonces, el nudo, hoy sí. Si nosotros hablamos del nudo, porque dice que a medida que se narra, el texto se torna más interesante hasta llegar a un momento clímax, cuando la tensión alcanza su punto más alto. Aquí el punto clímax es la parte más emocionante de la historia, si aquello que nos han venido explicando durante todo el cuento se desarrolla, se resuelve o no. Esa es la parte más emocionante. Entonces, un suceso que se presenta en el nudo de los pájaros, ¿cuál podría ser? Ya me lo habían dicho por ahí. ¿Cuál podría ser? ¿Qué, señor? Un suceso que se puede explicar como el nudo de la historia. Que aquí hay varios sucesos. Que los pájaros empezaron a atacar a Nat. Excelente. En la oscuridad. Muy bien, sí. Y que comenzaron a picotearle. ¿Qué parte de su rostro le buscaban específicamente? Los ojos. La cabeza y las manos. Los ojos, ¿verdad? Claro. Y ya que es la parte pues más importante, ¿verdad? En ese caso para nosotros, para poderlo desestabilizar. Y obviamente cuando él se tapaba los ojos, que lo hacía con sus manos, entonces las aves le picoteaban sus manos. Vamos bien, otro suceso que vemos. Hay otro en que los pájaros comienzan a atacar a toda la gente y Nat comienza a cubrir su casa con todo lo que tiene. Ajá, a tapar las ventanas, porque aquí, por ejemplo, estamos viendo que las ventanas se las han roto, ¿verdad? Entonces se han quedado ellos así sin mucha protección. Ahí está el correo, chicos, para que ustedes lo vean. También estamos viendo que en este caso los pájaros dejan de atacar la habitación donde está Nat y su esposa y se van a la otra habitación, que es donde están los niños, ¿verdad? Y siempre están atacando. Para que usted lo vaya viendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos ya lo que es el correo, ¿verdad? Para que usted lo pueda copiar. Ya lo voy a anotar también en el chat, pero por si alguien lo quería copiar. Me imagino que ya varios de ustedes ya tienen esta tarea lista, ¿verdad? Entonces, si ya la tiene, por mí no hay ningún problema. Usted me la envía. Y ahí está. Señor, la ponle otra vez. Enviarla antes, señor. Ponle otra vez, señor. ¿Perdón? Se puede enviar.
Voy a poner el correo otra vez. Ah, vaya. Ajá, sí, María, ¿qué me estaba preguntando? Perdón. Ah, entonces se puede enviar antes de la fecha. Sí, ya lo tienes, sí. No hay ningún problema. Ok. Entonces creo que hoy se lo voy a enviar. Vaya, ahí me van a, eso sí me van a dar un poquito de chance para contestarles, pero si yo recibo el correo siempre se los contesto, oigan, para que usted tenga en cuenta eso, porque a veces se quedan con la duda si recibimos o no recibimos, ¿verdad? Pero yo trato de irse contestándolos al día prácticamente. ¿Alguna duda que tengamos referente a esto, a la tarea? No, sí. Vaya, entonces, bueno, recordarles siempre, ¿verdad? Que podemos ver las clases del MINED en el canal oficial y también podemos escucharlos a través de la radio, ¿verdad? El día de mañana vamos a continuar hablando de lo que son los elementos de la narración. Esto es bien importante que lo vayamos relacionando con las lecturas que vamos haciendo, ¿verdad? Bueno, y quiero ver qué otra cosa teníamos pendiente. Yo creo que solamente. Yo siento que estos cuentos se disfrutan mucho, ¿verdad? Ya me recordé. Para su examen de periodo vamos a evaluar la obra titulada El refugio de Mariana. Oigan, ese se lo vamos a evaluar para el periodo. Entonces, el día jueves, que ya hemos terminado la evaluación referente a estas historias, vamos a comenzar a hacer lectura mecánica sobre esta obra. ¿De acuerdo? Para que usted también ya la vaya preparando. Así que, muchísimas gracias entonces, ¿verdad? Nos vemos el día de mañana. Feliz descanso, feliz provecho, ¿sí? Saúl. Adiós, señor. Señorita. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós, señor. Señorita. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, adiós. Va, Saúl, estamos leyendo ahorita los mejores Adiós. llevados al cine. Adiós. Y la otra que vamos a leer es El refugio de Mariana. Adiós. 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 Adiós, adiós.